Desarrollo folicular. Como hemos estado conversando, entonces tenemos en una primera instancia las células germinales primordiales, las que hemos estado conversando, porque a partir de ellas hemos podido observar de que se va a poder dar el proceso de diferenciación. Hemos verificado que las ovogonias van a ser las primigenias y a partir de estas vamos a poder observar la presencia de los ovocitos primarios, y dicho sea de paso, con esto se va a poder dar antes del nacimiento y van a quedar detenidas, ¿no? Hemos visto hasta que se reanude en el momento de la pubertad. Y es que las ovogonias no van a estar presentes al nacimiento, ya lo saben, pero sí van a dejar consigo, por decirlo así, el legado de las células que vienen a estar representadas por los ovocitos primarios. Ovocitos primarios que van a estar detenidos, vuelvo a repetir, en una fase conocida como fase de diploteno, en la profase 1 de la meiosis 1. ¿Ya? Bueno, y es que aquí justamente tenemos un ovocito primario. Estos ovocitos primarios, que si hacemos una pequeña ejemplificación a ese nivel, lo vamos a poder observar aquí. Van a estar rodeados por lo que vendría a ser células germinales, ¿verdad? Pero células que van a tener un aspecto plano, como lo podemos observar aquí. Son las células epiteliales planas. Estas células epiteliales planas van a rodear al ovocito primario y en su conjunto van a ser planas, foliculares, a estas células, ¿verdad? Que van a rodear a lo que vendría a ser el ovocito primario, que es el núcleo del mismo, ¿verdad? Vamos a poder verificar y van a tener una denominación que se van a llamar justamente folículos primordiales. En otras palabras, los folículos primordiales son los primigenios para todo lo que vendría a ser el desarrollo y maduración en el proceso del ciclo ovárico. Y una de las conclusiones importantes que tenemos que llevarnos de aquí es que los folículos primordiales se están formando antes del nacimiento. ¿Está bien? Los folículos primordiales. Antes del nacimiento se dice que hay de 700.000 hasta 2 millones de folículos primordiales, donde ya sabemos que esta va a estar constituido por su ovocito primario rodeado por células epiteliales foliculares planas. Cuando existe lo que vendría a ser el quinto mes de vida aproximadamente, se va a dar una fase de pausa, una fase de pausa, una fase de reposo, en el cual cada uno de estos folículos primordiales, ¿verdad? Van a empezar de alguna manera u otra a disminuir en cantidad, ¿ya? A eso se conoce como proceso de atresia. Va a existir un proceso que se conoce como atresia folicular, donde ya no vamos a poder objetivar lo que vendría a ser la misma cantidad de folículos, van a haber en menor cuantía. Eso es importante también porque eso indica de que no vamos a encontrar la misma cantidad de folículos que estábamos verificando en un inicio. Se dice en la literatura que a veces llegan a, dentro de lo que vendría a ser el inicio del desarrollo sexual en la pubertad, unos 400.000 y o un poquito menos. Entonces, de los 2 millones aprox que teníamos antes de lo que vendría a ser la parte del proceso de atresia que se da desde el nacimiento hasta la pubertad, al momento de la pubertad solamente existen 400.000. Y es aquí donde se va a dar el pico, ¿no? El pico relacionado al ciclo per se, donde ya se va a dar el proceso de la menarquia, el primer sagrado menstrual, justamente por los cambios hormonales en relación a la FSH y a la LH, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Cuando nosotros reconocemos lo que vendría a ser el primer pico, ¿no? Que va a estar dado justamente por la FSH, la folícula estimulante. Esto lo que va a captar es, dice la literatura, de 5 a 15 folículos primordiales. Es decir, toma del pool de 5 a 15 folículos primordiales y solamente va a seleccionar a uno. Selecciona a uno. De los que capta, selecciona uno. Ya, ahora, ¿qué va a pasar?
nosotros cuando valoramos lo que vendría a ser el periodo menstrual, que lo vamos a ver en un ratito, tenemos el inicio, el día 14 y acá tenemos el día 28, ¿no? Y es que justamente en la primera mitad del ciclo ovárico no va a cambiar lo que vendría a ser, ¿estamos bien? El ovocito no va a cambiar, ¿ya? Hasta lo que vendría a ser el proceso de ovulación. Es ahí donde se va a dar. Y es en el segundo pico donde vamos a poder valorarlo cerca al día 14 por el pico de LH y por el incremento de lo que sería el incremento de estrógenos, ¿ya? Importante ahí que lo tengas mapeado. Ahora, ¿qué es lo que va a suceder? ¿Cómo se va a dar? Ese es un proceso muy interesante. Podemos ver en las imágenes que al costado del folículo primordial estamos observando otro cúmulo celular, pero que tiene como distinguido, como cambio representativo, por decirlo así, la forma de las células, ¿no? Ya no son células epiteliales planas, ahora tienen otra forma. Estas son las células foliculares cúbicas, tienen una forma cúbica. Y a la derecha podemos observar de que ahora existe un cúmulo mucho más marcado dentro de lo que vendría a ser estas células, que ya llegan a tornar y tomar otro nombre, porque son las células justamente de la capa, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a reconocer aquí? De que cada vez de que exista un incremento de punto de vista de carga hormonal, un cambio hormonal, estos van a ir madurando, porque al final, ¿cuál es el objetivo de todo esto, muchachos? Sin que se haga mucha bola, de que el óvulo pueda ser liberado, ¿verdad? Si ustedes ven las tres imágenes que están a la izquierda versus estas, pueden ver la gran diferencia donde que ya tiene un folículo antral marcado, está justamente prácticamente el óvulo listo para ser liberado, ¿no? En un proceso de ovulación, a diferencia de los anteriores en los cuales no se llega a denotar con bastante claridad. Ahora, cuando ya existe un cambio dentro del punto de vista de maduración, obviamente ya no se van a seguir denominando de la misma manera. Aquí teníamos el folículo primordial, pero este folículo primordial va a cambiar y va a ser un folículo primario. ¿Estamos bien? Va a ser un folículo primario cuando justamente estas células planas se tornen cúbicas, que es lo que estamos viendo aquí. Es un folículo primario. Entonces un folículo primario es un ovocito primario, sigue siendo primario, en fase de diploteno, ¿verdad? Con lo que vendría a ser un grupo de células cúbicas que lo rodean, ¿ya? Importantísimo, importantísimo. Y hay una característica también crucial que va a dar inicio cuando empiece a formarse los folículos primarios, que es la formación de la zona pelúcida. La zona pelúcida, importante para el proceso también de fertilización, reconocer las diferentes zonas que lo vamos a ver. Importante tenerlo mapeado. Luego de ahí, cuando ya empieza a generarse un proceso importante mitótico, en el cual podemos ver que hay un gran cúmulo de células, definitivamente esta ya no se va a hacer un folículo primario, esto es conocido como un folículo secundario temprano. Es un folículo secundario temprano, donde también ya podemos observar la presencia de la zona pelúcida, ¿no? La zona pelúcida que está aquí de color rojo. Ahora, ¿cómo se ha dado este proceso de maduración? Por lo que vendría a ser la carga hormonal, la relación de LH, la relación de FSH que se va a estar dando. Ahora, a su vez, en este esquema tenemos lo que vendría a ser ya unos folículos en un estado mucho más avanzado. Acá tenemos lo que vendría a ser un folículo secundario tardío. Y aquí ya tenemos un folículo, algunas literaturas lo llaman terciario, algunas literaturas lo llaman folículo antral tardío, o también llamado, como que de repente lo conocen, como el folículo de Graf. El folículo terciario antral tardío, el que ya
está a un pasito de poder generar lo que vendría a ser el proceso de ovulación. ¿Qué es lo que sucede entonces? Voy a borrar algunas cositas de acá para utilizar este esquema. Ya, lo vamos a volver, ahora ya estamos estamos ubicados, ¿verdad? Entonces vamos ahora a ver los procesos, pero desde el punto de vista ya hormonal, para estar más ordenados. Muy bien, excelente. Muy bien. Tenemos lo que vendría a ser la región aquí hipotalámica. Estamos bien. A nivel del hipotálamo nosotros tenemos el núcleo arcuato o infundibular y el núcleo preóptico. Ambos van a contribuir para lo que vendría a ser la liberación de una hormona hipotalámica, que es la hormona liberadora de gonadotropinas, que es la GnRH. La hormona liberadora de gonadotropinas. Hormona hipotalámica. Recuerden, todas las hormonas que digan R por ahí, release, son hipotalámicas. Y esta, al liberarse, ¿qué es lo que va a suceder? Obviamente hay un pulso de liberación de esta hormona, va a dirigirse a la hipófisis. Entonces, sabemos que la hipófisis, tenemos la hipófisis anterior y tenemos la hipófisis posterior, ¿no? Algo así. Donde tenemos lo que vendría a ser la glándula hipófisis o pituitaria, ubicada en la silla turca del hueso esfenoides. El lóbulo anterior denominado adenohipófisis y el lóbulo posterior denominado neurohipófisis. Pero tanto lo que vendría a ser la FSH y LH que hemos estado conversando son adenohipofisiarias. Hasta ahí también muy importante. Entonces acá tenemos lo que nosotros hemos estado conversando en un inicio, que era la ovogénesis, ¿no? En un inicio teníamos una ovogonia, ¿se acuerdan? Aquí está, la ovogonia, que frente a lo que vendría a ser un proceso mitótico importante, ha generado y ha formado lo que vendría a ser un ovocito primario rodeado de células foliculares planas, que en su conjunto se llama folículo primordial. Está con un ovocito primario detenido en fase de diploteno. Eso ustedes ya lo tienen ahí mapeado. Entonces, cuando empieza a darse lo que vendría a ser pico FSH y LH, existe un incremento de lo que vendría a ser los niveles de andrógenos. Estos andrógenos, al incrementarse, favorecen este cambio conformacional. Estas células foliculares planas se van a volver cúbicas, y estas son las que al final van a contribuir a que ya pueda también darse lo que vendría a ser un proceso de circunscribirlo al ovocito, ¿no? Porque cada vez lo quieren localizar más hacia un polo, ¿no? Si se dan cuenta. Pero también se va a dar inicio a lo que vendría a ser la formación de la zona pelúcida. Entonces, importante. Luego de aquí, esto obviamente está dado por la pubertad, ¿no? Eso se ha dado por la pubertad. Vemos la presencia del folículo, ya hemos dicho, primario. Muy bien. Luego de esto, ¿qué va a pasar? Va a jugar la FSH y la LH. Vamos a poner por aquí. La FSH llega, la LH llega. Hemos estado observando de que existen aquí células, ¿no? Que ya por su aspecto en su conjunto van a denominar y cambiar, y se les va a llamar las células de la granulosa. Entonces vamos a tener aquí una célula de la teca. Y vamos a tener una célula de la granulosa. En la célula de la teca existe un receptor que va a ser un receptor para LH. Ya, aquí va a ser un receptor para LH. Y en las células de la granulosa va a haber un receptor para FSH. Vamos a tener esos dos receptores. Cuando estos se lleguen a justamente a unir a su receptor, se va a favorecer lo que vendría a ser el proceso de acoplamiento, y al darse ¿qué va a pasar? En las células de la teca, el colesterol, ¿estamos bien?
vamos a poner aquí, el colesterol va a conformar y va a favorecer lo que vendría a ser la producción de andrógenos cuando el LH llegue a estas células. Y son los andrógenos los que llegan a la célula de la granulosa, que son estas celulitas, y gracias a lo que vendría a ser dentro de la célula granulosa una enzima que es la aromatasa, esta se va a transformar en estrógenos. Entonces, para incrementar los niveles de estrógenos, ¿es importante el LH o el FSH? Conclusión, son importantes ambas. Muchas veces pensamos que solamente es importante la folículo estimulante y que la luteinizante no juega hasta el día 14, y no es así. Estamos viendo de que para que justamente exista este proceso de maduración, es importante de que estén ambas, porque los estrógenos van a jugar de manera importante para el proceso de maduración. Pero para eso necesito que en las células de la teca llegue la hormona luteinizante y la active, y en las células de la granulosa llegue la hormona folículo estimulante y lo active. De esta manera los andrógenos se van a transformar en estrógenos gracias a la enzima aromatasa. Importante que lo tengan mapeado. Y es que recuerden que los andrógenos que hemos estado conversando aquí, cuando van a empezar a incrementar en la pubertad, son los precursores de los estrógenos, ¿verdad? Recuerden qué andrógenos tenemos. Tenemos a la testosterona, tenemos a la androstenediona, ¿verdad? Que son en este caso también importantes y los hemos estado quizás revisando. Pero en este caso al estrógeno es el que vamos a tener mapeado, porque es el que se va a empezar a producir. ¿Y por qué también es relevante? Porque es importante. Porque el ovocito va a empezar a generar y a sufrir un cambio muy importante. Va a empezar a cambiar de ser primario a secundario. Pero vamos a verlo en relación a las fases. Vamos a verlo en relación a las fases para que no se vayan a confundir. Entonces, en esta parte estamos viendo eso. Luego de ahí, este ovocito empieza a generarse un proceso de maduración, entonces ya hay estrógenos, ya sabemos de dónde viene, y la presencia de estos estrógenos contribuye aún más a generar lo que vendría a ser un folículo secundario temprano. Ya estoy viendo las capas de la célula de la granulosa mucho más marcada y la zona pelúcida. ¿Estamos bien? Luego de ahí tenemos lo que vendría a ser la fase del ovocito secundario tardío, que lo habíamos conversado hace un ratito. La diferencia sustancial, si se dan cuenta, es esto, que estoy subrayándolo, poniéndolo aquí con rojito. ¿Qué es eso? Eso van a ser justamente la presencia de los cúmulos de líquido o de fluido, ¿verdad? Que en este caso no es nada más y nada menos que ácido hialurónico, que van a estar ahí almacenados como pequeños pockets que al final incrementan la presión a este nivel. Incrementando la presión y generando que se pueda unir como una cavidad única, llena de fluido, que repercute en localizar a este ovocito dentro de lo que vendría a ser la parte de la pared, ¿no? Para que esté listo en el momento conocido como fase de ovulación. Y es aquí lo que nosotros también tenemos que recordar, porque dentro de lo que vendría a ser el proceso va a existir una fase folicular, fase ovulatoria y la fase lútea. Esas son las tres fases en conclusión que estamos valorando, porque miren, en esta imagen estamos observando el proceso de maduración, muchachos. Hemos visto qué va a pasar, qué células están dándose. Y ahora, la fase folicular, ¿de qué día a qué día se da? Del día 1 al día 14, que hemos estado conversando. La fase ovulatoria se da en el día 14-15. Está asociado al pico de LH. Y la fase lútea del 15 al día 28. Obviamente, el proceso terminará si es que se da la fertilización. El proceso de maduración me refiero. Si no se da, justamente ahí viene lo que vendría a ser el proceso menstrual, ¿no? El proceso menstrual per se. Muy bien, entonces, para ir concluyendo y cerrando algunos conceptos. En el punto del inicio de lo que vendría a ser el folículo secundario primario o temprano, ¿qué ha pasado?
El FSH, ¿estamos bien? El FSH ha generado de que existe una replicación celular muy importante, ¿verdad? Es una capa también formación de la zona pelúcida glicoproteica y el incremento de los estrógenos va a seguir dándose gracias a la luteinizante. En lo que vendría a ser el folículo secundario tardío, ¿estamos bien? ¿Qué es lo que va a pasar? El incremento de este va a estar muy cercano a lo que vendría a ser ya la relación del LH como pico. Ahora ustedes dirán, pero ¿por qué no hubo un pico antes? Si es que ya estábamos observando que el LH estaba actuando. Porque aquí va a haber un feedback muy interesante, colegas. En el día 7 aproximadamente, en la fase folicular, como incrementan los estrógenos tanto, se da un feedback negativo. Ese feedback negativo repercute obviamente a nivel hipotalámico, generando de que ya no se empiece a secretar gran cantidad de estas dos hormonas, hasta lo que vendría a ser justamente en el día 14, cuando empieza a generarse un pico nuevamente alto, ¿no? Porque existe una disminución de lo que vendría a ser la acción, pero luego esta va a favorecer de que existe una respuesta positiva propia por lo que vendría a ser el incremento de los estrógenos. Los estrógenos entonces repercuten teniendo un feedback negativo en la mitad del ciclo, no se olviden. Ahora, en la fase folicular, ¿qué conclusiones podemos sacar? La fase folicular es del día 1 hasta el día 14. Lo que yo puedo valorar que la fase folicular va a terminar ¿en qué momento? En el momento en el cual el ovocito primario se transforma en ovocito secundario. ¿Y en qué momento yo voy a tener ovocitos secundarios? En el folículo primario, ¿verdadero o falso? Falso. En el folículo secundario temprano, falso. En el folículo secundario tardío, falso. Es en el folículo terciario o folículo de Graf. Aquí ya mi ovocito es un ovocito secundario, recién. Entonces la fase folicular es hasta acá. Muy bien. Todo esto es la fase folicular. Porque en este caso, justamente en la transición, ya tengo un ovocito secundario, estoy en la fase ovulatoria. ¿Ya? Recuerden, los estrógenos son producidos en la fase folicular, obviamente, en gran cantidad. Hemos visto que hay un pico negativo Hay un pico que genera un feedback negativo en el día 7. La relación de la presencia de los pockets de fluido de ácido hialurónico, también importante. Y mitosis, obviamente que sí. Luego de ahí, en la fase ovulatoria, ¿qué es lo que va a suceder? Pico de LH. ¿No? El pico de LH. ¿Qué va a pasar con el pico de LH? Esta lo que va a generar justamente es lo siguiente. Cuando existe un pico de LH, van a venir aquí algunas enzimas que son conocidas como las proteasas, ¿no? Las enzimas proteasas aquí como unas tijeritas, y van a venir y van a cortar a este ovocito secundario, que si bien es cierto ahora tiene una capa celular, ¿no? Que la llega a distinguir y que nosotros le vamos a llamar como el cúmulus óforo, ¿ya? Este grupo celular que rodea al ovocito secundario se denomina cúmulus óforo, que es el que nutre al ovocito. ¿Estamos bien? Cúmulus óforo. Lo nutre al ovocito. Vienen las proteasas por el pico, lo va a cortar y al cortarlo se libera. Y esta capa, que era el cúmulus óforo, ya no se va a llamar así. Ahora se va a llamar, aquí cuando ya se corta, de que están todas las células que lo rodean, bla, 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 la corona radiata, ¿ya? La corona radiata o la corona radiada, como quieran pronunciarlo, que es un grupo de células que envuelve al ovocito secundario. Cuando está en el mismo folículo per se, tiene un nombre, y cuando es liberado va a tener otro nombre. Recuerden esto. Y ustedes dirán, ¿y por qué? ¿Y por qué cuando se libera este ovocito, el FSH y el LH no siguen generando picos altos dentro de lo que vendría a ser una regulación? Porque el LH sí va a seguir dándolo, pero el FSH, ¿por qué ya no genera, por qué no sigue reclutando más folículos primordiales? Porque habíamos dicho que la FSH reclutaba, ¿no? Cuando hay el primer pico. ¿Por qué ya no? El cuerpo es sabio. ¿Y qué es lo que hace? Cuando estas proteasas actúan, cortan,
liberan a este ovocito secundario con su corona radiata, van a migrar, pero se libera también un mediador muy importante que es la inhibina B. Entonces, esto es pregunta típica de examen, ¿eh? La inhibina B y el ovocito secundario con su corona radiata. Estas dos se liberan. La inhibina B va a ir a jugar en el feedback con lo que vendría a ser la hipófisis y va a generar una inhibición de la FSH. Por esa razón ya no va a darse lo que vendría a ser una maduración folicular, porque está generándose una regulación de la misma. En cambio el otro sí va a seguir su camino, ¿no? ¿Qué va a pasar? El ovocito secundario va a seguir viajando con la esperanza de poder llegar a ser fertilizado, porque si se da eso, obviamente se dará la maduración. Si no se da, definitivamente, ¿qué va a pasar? Se va a dar la menstruación, ¿no? Importante entonces esto. Al final, cuando se llega a desprender este ovocito, ¿estamos bien? El cúmulo celular que vamos a poder observar va a formar o favorecer la formación del cuerpo lúteo, ¿no? Que al final, importante va a ser porque va a tener una relación crucial con la progesterona. Este es el recordar y es importante este proceso, muchachos. No se vayan a olvidar. Otro aspecto que quiero que recuerden aquí, bueno, esta imagen que está en la parte superior era para que vean la relación de saco vitelino, ¿no? Esta es la zona gonadal indiferenciada, cómo las células van migrando, ¿no? Miren, las células van migrando para que se pueda dar justamente lo que vendría a ser el proceso luego de diferenciación sexual.